Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar, y ahora aquí está Les Feldick. Está bien, vamos justo al punto donde lo dejamos, porque, bueno, como alguien acaba de decir hace un momento, pensaban que estos eran programas de 30 minutos. ¿Desde cuándo solo hacemos 15? Bueno, es porque pasa tan rápido y para mí también, y sé que no voy a terminar el libro de los Hechos. Tendremos que continuar con nuestra próxima grabación, simplemente no va a suceder. Así que de todos modos, para aquellos de ustedes en televisión, nuevamente, esto es solo un estudio bíblico informal y confiamos en que ustedes tomen sus Biblias y sigan las referencias y confío en que todos lo entiendan ya. Nunca saco un versículo del texto y solo comento sobre un versículo. Si no puedo dejar todo junto, lo dejaré así. Hay algunos lugares donde no tengo la respuesta y no voy a retorcerlo ni tratar de averiguar qué estoy diciendo. Recibí una carta nuevamente el otro día, bueno, porque hay tantas contradicciones, no hay contradicciones. Ahora, hay un cambio en la operación, naturalmente. Lo que Dios le dijo a Israel bajo la ley es una contradicción de lo que nos dice a nosotros bajo la gracia, pero no es una contradicción, es un cambio en el programa. Y de la misma manera, con cualquier otra contradicción en las Escrituras, si así es como quieren llamarlo, no lo son. Contradicciones. Simplemente son un cambio en la operación. Nunca pierdas de vista eso. Está bien, ahora entonces vamos rápidamente al capítulo 16 y a donde estábamos. Ahora han sido llamados de Asia a Europa. Y aquí está esta visión que Pablo tuvo de no regresar a Bitinia, sino de ir a Macedonia, que por supuesto, como dijimos en nuestro último programa, lo hicieron de inmediato. Así que ahora aquí están, aquí en Choas, y van a cruzar el istmo, y aquí está Macedonia bajando por aquí, y se detendrán en Filipos, y luego irán a Tesalónica, bajarán a Berea, luego a Atenas, y después a Corinto. Ahora, como digo, no es un buen mapa, pero es mejor que nada. Así que ahora llegan al versículo 12, el continente de Europa. En la tierra que ahora llamamos Grecia, fueron a Filipos, que es la ciudad principal de esa parte de Macedonia, y una colonia, en otras palabras, era una colonia romana. Y estuvimos en esa ciudad quedándonos ciertos días y en el sábado, ahora aquí hay otra indicación de que Pablo regresa a su trasfondo judaico, y así, en el sábado, salimos de la ciudad junto a un río donde solían hacer oración, y nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían allí. Ahora, sin duda, Filipos no tenía una sinagoga completamente establecida, pero las autoridades romanas probablemente les habían dado permiso para reunirse aquí en un parque a lo largo del río y podían tener sus devociones y demás. Ahora, evidentemente no había hombres, era solo un pequeño grupo de mujeres. Y así Pablo y Silas se acercaron a ellas y en el versículo 14, una cierta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira. Ahora, Tiatira estaba aquí abajo en el centro de Galacia, así que no estaba tan lejos de casa, pero ella era una mujer de negocios. Ella era vendedora de prendas que habían sido teñidas de púrpura, que, por supuesto, era lo que Tiatira era conocida. Era conocida por sus tintes púrpuras, y así ella adoró a Dios. Ahora ves esto tan a menudo. Las personas que adoran a Dios, que eran devotas, eran sinceras, pero qué perdida. ¿Ves? Ahora, Lidia está perdida. Ella es una persona religiosa. Ella está adorando a Dios. Ella está ahí para orar, pero aún así está perdida. Y así, ella adoró a Dios y Lucas da el relato. Entonces, ella nos escuchó, a quien le abrió el corazón el Señor. ¿Cuál es la siguiente palabra? Abrió. Ahora quiero a mi gente de clase, y comparto esto con todas mis clases a lo largo de la semana, o cualquiera de los siervos de Dios que realmente son su palabra, pero si me recuerdas en tus oraciones, pide que lo que enseñe el Espíritu Santo lo dirija a corazones que han sido abiertos por el Espíritu
De lo contrario, lo que digo no significa nada. Pero mira, si el Espíritu puede abrir corazones como los que mencioné en el último programa, he tenido también saliendo de cultos justo en la última semana que habían visto tan claramente dónde su trasfondo de culto estaba totalmente equivocado y que estaba mostrando desde las Escrituras la verdadera verdad de la salvación. Bueno, no hago eso. Ese es el trabajo del Espíritu, y ahí es donde entran tus oraciones. Señor, simplemente abre corazones. ¿Ves? Así que el Señor le abrió el corazón y ella prestó atención a las cosas que se decían. Hablado. Pablo. Recuerdo que hace mucho tiempo, dentro de los últimos 2 o 3 meses, supongo, hice hincapié en que Dios no dejó la palabra en manos de ángeles, sino en manos de personas. Y así casi, siempre, lo admitiré. Hay algunas excepciones, pero casi, siempre ha usado un instrumento humano para guiar a otro humano hacia el conocimiento de la salvación. Así es como trabaja Dios. Y por eso quiero que aprendas que te habilidades en las Escrituras. Así que cuando tengas la oportunidad de compartir esto con alguien, no tienes que ser un torpe que simplemente puedes decir, bueno, ahora esto es lo que dice entregarlos. Solo consigue unos pocos versículos y sé capaz de mostrarle a alguien lo que realmente dice la palabra. Para eso estamos aquí. Y así, ahora su corazón fue abierto y prestó atención a las cosas que Pablo decía. En el versículo 15, en otras palabras, ella se convirtió en creyente cuando fue bautizada. Ahora, por supuesto, estamos en ese periodo de transición y el bautismo, en estos primeros días de Pablo, sigue siendo parte integral cada vez que tiene un converso. Lo vamos a ver en los próximos minutos con el carcelero de Filipos, pero yo sostengo que a medida que él avanza en sus revelaciones más profundas y completas, entonces la importancia del bautismo de alguna manera pierde relevancia. Ahora mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero esa es su prerrogativa. Pero aquí, sigue adelante, practica el bautismo en agua. En el momento en que creyó, y luego ella le suplicó diciendo, si me han juzgado digna de confianza ante el Señor, vengan a mi casa y quédense allí. Y ella nos obligó o nos suplicó. Luego, nuevo tenemos la oposición de una joven inspirada demoníacamente, y Pablo, más adelante aquí en estos versículos, exigirá que el demonio salga de ella. Pero seamos cuidadosos. He dicho a mis clases, y creo que incluso lo he mencionado aquí en el programa, que esto todavía está en el libro de los Hechos. Ninguna de las cartas de Pablo ha sido escrita aún, ni una sola. Esto es solo alrededor de principios de los 50. Recuerda, el capítulo 15 fue en el año 51 de Cristo. 51. Y creo que la primera carta de Pablo, que probablemente fueron las cartas a los tesalonicenses, o tal vez a los corintios, y no se escribieron hasta alrededor del 58, Romanos no se escribirá hasta el 60, los Efesios, Filipenses y Colosenses no se escribirán hasta el 64, y luego las cartas a Timoteo y Tito no se escribirán hasta alrededor del 66. Así que ven, todas estas cosas todavía están sucediendo antes de que él escriba sus epístolas. Ahora ten eso en mente. Pero ahora que tiene la revelación y está inspirado para escribir sus epístolas que se convierten en la palabra de Dios, entonces ya no ves tanto de esto como lo ves aquí en su ministerio temprano. Solo échale un vistazo. Está bien, así que ahora están en Filipos. Y después de que echaron el demonio de esta joven, sabía lo que iba a decir. Pero mira, en las epístolas de Pablo, nunca nos da una pizca de instrucción sobre exorcismos. ¿Recuerdas eso? Nunca encuentro a Pablo enseñándote a ti y a mí cómo echar fuera demonios. Él está en silencio. Y así, aparte de llevar a alguien a la salvación, personalmente creo que debemos dejarlo en paz. He visto a 2 o 3 personas que se involucraron demasiado con el demonismo y eso destruyó por completo su ministerio. Los sacaron del ministerio porque se involucraron tanto con el exorcismo y lo que sea. Así que tómalo por lo que vale. No lo establezco en piedra, pero no encuentro nada en las cartas de Pablo que me dé instrucciones sobre cómo llevar a alguien y echar fuera demonios, excepto para guiarlos hacia el plan de salvación. Pero de todos modos, Pablo echó fuera a este demonio y por supuesto el versículo 19. Entonces, cuando su amo vio que la esperanza de su ganancia se había ido, atraparon a Pablo y Silas y los llevaron
al mercado. A los gobernantes, ahora recuerda, esta es una ciudad gentil bajo autoridad romana. Versículo 20. Y los llevaron ante los magistrados diciendo, estos hombres, siendo judíos, perturban mucho nuestra ciudad, enseñan costumbres que no son lícitas para nosotros recibir ni observar, siendo romanos. Y así la multitud se levantó junta contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que los azotaran, es decir, Pablo y Silas. Y cuando les habían dado muchos azotes, este es solo uno de los varios que Pablo sufrió a lo largo de su ministerio. Ahora, ¿recuerdas cuando les dieron azotes? ¿Cuántos fueron? 39. 39. Y por supuesto, cada uno probablemente tenía entre 8 y 9 correas de cuero con pedazos de metal en el extremo. Así que, cuando terminaron con estas personas, quedaron como carne molida. Versículo 23. Los echaron en la prisión, encargando al carcelero que los mantuviera a salvo. Ahora, el carcelero, siendo lo que es, si va a mantenerlos a salvo, no los deja en el primer piso. ¿Dónde los pone? Abajo en la prisión. Y así, ¿quién, habiendo recibido, versículo 24, tal encargo, los metió en la prisión interior, que es la prisión, abajo del nivel del suelo, y les pusieron los pies, el cepo? No es un lugar muy bonito para estar, ¿verdad? Imagino que las ratas corrían por todas partes. Estaba húmedo, mohoso y frío, sus espaldas como carne molida, sin antibióticos, sin cuento reconfortante. Y sin embargo, ahora, al llegar al siguiente versículo, Pablo y Silas, a pesar de sus circunstancias, son capaces de que canten. Canten. Ahora es difícil de comprender, pero ya sabes, esa es la gracia de Dios, evidentemente. Recuerdo que hace años le pregunté a un pastor, le dije, ¿qué pasaría si realmente llegara la persecución? ¿Puedo tomarlo? Él dijo, no te preocupes por eso. Él dijo, hoy no puedes. Pero él dijo, cuando llegue el momento, la gracia de Dios será suficiente, y nunca lo he olvidado. Eso debe ser el caso porque ¿cómo más millones de cristianos sufrieron la tortura y la quema en la hoguera? Y no gritaron ni hicieron escándalo. Muchos de esos hombres, mientras el fuego les lamía alrededor, ¿qué harían? Ellos orarían. ¿Y recuerdas a uno de ellos? Lo he usado en el programa antes. Dios abrió los ojos del rey de Inglaterra. El otro, si tan solo cada labrador en Inglaterra pudiera tener una copia de la palabra. Así que tiene que ser la gracia de Dios. Eso simplemente abrumó. Ahora, de la misma manera aquí, creo que la gracia de Dios inundó tanto a estos dos hombres que no sentían sus heridas, no sentían su dolor y pudieron cantar alabanzas a Dios. No es de extrañar que esos prisioneros no solo los escucharan. ¿Pero qué crees que pasó? Estaban impresionados por eso. Estoy seguro de que sí. Las Escrituras dicen que los oyeron, pero tenían que haber estado impresionados. ¿Cómo pueden estos hombres en esas circunstancias cantar? Pero lo hicieron. Versículo 26. Creo que Dios también lo escuchó y de repente hubo un gran terremoto. Así que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. De inmediato todas las puertas se abrieron. Ahora ves, Dios incluso puede controlar la fuerza de un terremoto para no hacer nada más que abrir las puertas de una prisión. Ahora ese es el Dios al que servimos y no ha cambiado. Ahora no está haciendo este tipo de poder milagroso hoy, te lo concedo. Pero podría, si quisiera. Y así, este terremoto abre las puertas de la prisión y sin embargo deja todo tan intacto que los prisioneros no perdieron la vida. Podrían haber huido, pero no lo hicieron. Increíble, ¿no? Todos se quedaron ahí en la prisión, con las puertas abiertas. Versículo 27. El carcelero de la prisión, despertando de su sueño y viendo las puertas de la prisión abiertas, sacó su espada y estuvo a punto de matarse, porque bajo la ley romana, si pierdes a un prisionero, entonces ¿qué? De todos modos estás frito, así que más vale que apresures la operación. Pero Pablo y Silas dicen, oye, no hagas eso. No te mates. Todos estamos aquí. Nadie ha escapado. Versículo 29. Así que el carcelero pidió una luz y saltó adentro. Ahora recuerda, probablemente sería una antorcha y él saltó adentro. Eso es lo que me hace pensar de nuevo que tenía que ser una situación de dungeon. Él saltó adentro temblando y se cayó ante Pablo y Silas. Ahora reflexiona un momento.
este carcelero era un ciudadano de Filipos. ¿Dónde crees que estaba esa tarde antes de que comenzara su turno como carcelero? Creo que fue testigo de la flagelación de Pablo y Silas. Creo que los escuchó predicar allá en la calle, y así que no era totalmente nuevo para el carcelero cuando Pablo y Silas se le acercan con lo que estaba pasando. Y así sigue leyendo. Lo sacó y dijo: Silas, ¿qué debo? Y ya sabes, siempre estoy enfatizando esto. ¿Cuál es el pronombre, Alice? Ay, ¿ves? Oh, ahora, algunos de ustedes no han estado con nosotros y mucha de nuestra gente de televisión no ha estado. Así que regresa conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora, esto es lo que yo llamo comparar las Escrituras con las Escrituras. Ahora, sé que a muchos teólogos les gusta tomar el griego y retorcerlo de tal manera para que signifique lo que ellos quieren que signifique. Bueno, ellos pueden hacerlo. No voy a hacerlo. Voy a quedarme con lo que hicieron los traductores de aquí atrás porque así lo siento. Los traductores de la Reina Valera estaban unos 200 años más cerca del griego que nuestros académicos de hoy. Es cierto, no tenían computadoras, pero aún así sigo confiando en los viejos traductores de la Reina Valera y voy a quedarme con eso. Y aquí en Hechos 2:37, 48. Ahora dice versículo 37 en adelante. Lo siento, Hechos 2:37. Cuando oyeron esto, se sintieron conmovidos en su corazón y le dijeron a Pedro y a los demás. Ahora recuerden, estos son judíos haciendo la pregunta. Pedro ha estado dirigiéndose a los judíos durante todo el capítulo. Y ellos dijeron: hombres y hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es el pronombre nosotros hacemos? Mira, esa es la nación de Israel en juicio. Y así la nación está preguntando, ¿qué debemos hacer? Ahora, aquí en el capítulo 16 es terreno gentil y estamos tratando con un individuo y él dice, ¿qué debo hacer? ¿Ves la diferencia? Toda la diferencia del mundo. Ahora estamos tratando con gentiles individuales. Dios nos salva a las personas, grupos. Él nos salva uno a la vez, individualmente, y por eso enfatizamos el aspecto personal de la salvación. Hice una afirmación la otra noche que creo que algunas personas tuvieron dificultades para aceptar. Cuando entremos en la eternidad, nosotros los creyentes, creo que vamos a tener nuestros momentos personales con el Señor. No sé cómo, pero creo que cada creyente va a ser un individuo a la vista de Dios cuando lleguemos a la eternidad. Y vamos a tener esa oportunidad de estar con Él personalmente. Estoy seguro de eso. Porque verás, la eternidad es un conjunto de circunstancias que van más allá de nuestra comprensión. Somos víctimas del tiempo. Pero verás, en la eternidad no existe tal cosa como el tiempo. No hay 5 minutos de ahora y no hay 5 minutos hacia atrás. Todo es el ahora eterno. Así que cosas se han ido. Posible en la eternidad que ni siquiera podemos empezar a comprender. Así que, honestamente creo que así como fuimos salvos de manera individual, personalmente, vamos a poder conversar con Él de manera personal e individual. Está bien, entonces Él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego en el versículo 31 Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, lo dije en el último programa, ¿cuál era el corazón del mensaje de Pablo? El Evangelio, Cristo murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando Pablo ahora simplemente dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿qué está implicando realmente? Que Él murió por ti y resucitó. Ese es su mensaje. Ahora regresas al capítulo 2 de Hechos y otra comparación. La pregunta es diferente. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? La respuesta es, ¿qué? Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes. ¿Ves eso? Pero Pablo no dice una palabra sobre el arrepentimiento y el bautismo. Él dice, cree. Ahora, eso no es una contradicción. Es un cambio de programa. Ahora estamos en terreno gentil, estamos bajo gracia. Aquí, estamos en el programa del reino, todavía bajo la ley. Nadie ha dicho una palabra sobre detener la adoración en el templo. Nadie ha dicho una palabra de que ya no estás bajo la ley. Pero ahora esto es todo lo que Pablo sabe. No estás bajo la ley, estás bajo gracia. Y así, al carcelero de Filipos, que es un gentil, Pablo puede decir, cree.
¿Ves eso? Cree que todo ha sido cumplido, que no necesitas hacer nada. Y así, de la misma manera aquí, versículo 33, los llevó esa misma hora de la noche, lavó sus heridas y fue bautizado, él y todos los suyos, es decir, su familia, de inmediato. Y cuando los llevó a su casa, les puso comida delante y se alegró, creyendo en Dios con todo su corazón. Ahora, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Él no solo creía que Dios existía, él ahora creía en todo lo que Pablo había expuesto sobre cómo Dios trata con la humanidad. Y eso fue todo. Sí, el Dios creador eterno. Tenemos que creer que Él es. Tenemos que creer que Él es con quien tenemos que tratar. Pero solo hay una forma de acercarse, y es a través de la obra de la cruz. Y así, este carcelero de Filipos tenía una comprensión completa de eso, porque por eso estoy convencido de que debió haber escuchado a Pablo y Silas la tarde antes de que los metieran en prisión. Bueno, ahora quieren deshacerse de Pablo y echarlo de la ciudad. ¿Y qué dice él? Oh, no puedes hacer eso. Si me golpeas abiertamente siendo un romano, entonces tienes que tratarme como a un romano. Y eso lo dejó impactado. No sabían que él era un ciudadano romano. Y el versículo 39 o el versículo 38. Le dijeron a los magistrados que él era un ciudadano romano, y ellos temieron. Ven, porque habían ido en contra de la ley romana, habían castigado a estos hombres sin el debido proceso. Y ves, eso era un anatema para los romanos, tanto como pensamos que lo es para nosotros. Y así les pidieron que se fueran de la ciudad. Versículo 40. Y salieron de la prisión y entraron en la casa de Lidia. Y cuando vieron a los hermanos, los consolaron y luego se marcharon. Está bien, ahora en el capítulo 17. Él sigue bajando por la costa de lo que es la Grecia actual, pasan por Tesalónica. Desde Tesalónica bajan a Berea. Ahora, mencioné esto hace un par de programas, así que tendré que mostrártelo. Después de ser expulsados de Tesalónica por los judíos, que no les permitían predicar en la sinagoga ni en ningún otro lugar, bajan a Berea, a solo unas pocas millas de la costa. Versículo 10. Y los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea, quienes al llegar allí entraron en la sinagoga de los judíos, como siempre hacían en esos primeros días. Estos, es decir, en Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda disposición, mente, y está la mejor parte. Mira, y por eso le digo a la gente hoy lo mismo. No solo traguen lo que estoy enseñando. Ustedes vayan a casa y busquen en las Escrituras y verifíquenme. ¿Lo pido? No quiero que alguien diga, bueno, eso es lo que dijo Les. Quiero que busquen en las Escrituras, porque eso es lo que hicieron aquí. Regresaron a casa y buscaban las Escrituras. Diario. Si las cosas que Pablo y Silas estaban enseñando, si eran verdaderas, y solo tenían el Antiguo Testamento. Ahora, estos son judíos, recuerden. Y así se fueron a casa y revisaron el relato del Antiguo Testamento para ver si estas cosas eran así. Y luego el versículo 12, por lo tanto. Muchos de ellos creyeron porque buscaron las Escrituras. Ese siempre es el secreto. Buscar en las Escrituras. Y luego, mujeres honorables que eran griegas, ven, gentiles, así como judíos, hombres, no pocos. Entonces el versículo 13, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios estaba siendo predicada por Pablo en Berea, también vinieron allí, agitaron al pueblo. Y luego, inmediatamente, los hermanos enviaron a Pablo como quien dice al mar, y así sucesivamente. Bueno, no voy a terminar eso, así que no voy a intentarlo. Ahora, tengo que detenerme en Atenas. Simplemente no me atrevo a saltarme a Pablo en Atenas. Y así, ahora eso comienza en el versículo 15. Así que después de que dejó Berea, baja por la costa hasta el sur de Grecia, él baja a Atenas. Y por supuesto, ese era el mismo centro de la cultura en esos días. El Partenón estaba allí arriba en la Acrópolis, ¿recuerdas? Y a mitad de camino por la Acrópolis es la colina de Marte. Sé que Iris y yo estuvimos allí una noche. Y puedo imaginarme al viejito apóstol Pablo mientras estaba allí y miraba esa ciudad pagana.
Pero en ese camino hacia la Acrópolis estaban todos estos ídolos de sus diversos dioses y diosas, y puedo imaginar que el corazón de Pablo simplemente se hundió, que toda la ciudad estaba empapada en la idolatría, a pesar de que lo había visto en todos los lugares donde había estado, pero tener este centro de aprendizaje de personas intelectuales, siguiendo una religión tan falsa. Creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado lo mismo muchas veces. ¿Cómo pueden personas que son inteligentes, que pueden leer, seguir algunas de estas cosas que siguen? ¿Cómo pueden creer en tales tonterías? Pero también lo estaban haciendo aquí. Y así que ahora sigamos leyendo. Él baja y, simplemente pasemos al versículo 17. Por lo tanto, discutió en la sinagoga con los judíos y con los devotos, las personas religiosas, y en el mercado a diario, con aquellos que se encontraban con él. Y luego ciertos filósofos, lo encontraron y dijeron, ¿qué dirá este charlatán? Sin embargo, otros dijeron, parece ser un proclamador de dioses extraños en plural. No, Pablo nunca presentó dioses. Él presentó el único Dios. ¿Ves la diferencia? Porque les predica a ellos Jesús y ¿qué más? ¿Ves? Eso era parte integral de su mensaje. Él nunca lo separó. Versículo 19, lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la que hablas? Porque traes cosas extrañas a nuestros oídos. Por lo tanto, quisiéramos saber qué significan estas cosas. Ahora, mira el versículo 21. Porque todos los atenienses, los ciudadanos de Atenas y los extraños que estaban allí, no pasaban su tiempo en nada más que en eso, para contar o escuchar algo nuevo. Eran crédulos. Y ya sabes, el mundo está de vuelta en ese lugar otra vez esta noche. El mundo es tan crédulo. Como dije en un par de programas atrás, están listos para cualquier cosa que les haga cosquillas en los oídos, cualquier cosa que suene bien. Vaya, se enganchan con eso. Pero aquí es de la misma manera. Tenían filosofía, tenían intelectualismo, pero eran paganos. Y luego Pablo se puso de pie, versículo 22, en medio del monte de Marte y dijo, ustedes, hombres de Atenas, percibo que en todo son demasiado supersticiosos. Estás demasiado atado a tu religión. Porque al pasar y ver sus devociones o su sistema de adoración, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Así que tenían una idea de que había alguien allá afuera que no conocían, y así dejaron un espacio en blanco para ese Dios desconocido. Y así Pablo dice, Él es a quien estoy presentando, Él es a quien estoy revelando. Y así predicó su evangelio y les dijo, como en el versículo 24, que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es quien ha creado todo. Entonces en el versículo 27 aquí tenemos que detenernos, que deberían buscar al Señor, si acaso pudieran sentirlo y encontrarlo, porque no está lejos de ninguno. Nosotros. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74152. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.